En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenas noches, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de San Juan, capítulo 7. Nos quedamos en los versículos 43 al 52. Ya ahí termina. Vamos a pedir al Espíritu Santo. Padre, envía a tu Espíritu Santo, Señor mío. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiendo su divina intercesión para que por cada like o suscriptor nos conceda la liberación del alma del purgatorio, y nos haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. San Juan, capítulo 7, versículos del 44 hasta el final. Vamos a empezar versículo por versículo. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Algunos de ellos querían detenerle, pero nadie le echó mano. Algunos querían detenerlo. De lo que hemos estudiado, ¿qué te acuerdas? Que lo quieren atrapar, lo quieren matar. Sí, en el programa pasado hablamos del agua viva. Bueno, todo el Evangelio nos ha hablado de que hay persecuciones, ¿no? Siempre, todos los que elegimos seguir a Dios sabemos que vamos a ser perseguidos, Andrés. En la historia, si nos vamos a la historia del tiempo de Jesús, Jesús está en el templo, ya está predicando. Los fariseos mandan a la policía del templo, no son los soldados romanos, son una policía que los fariseos tenían, que nadie respetaba en realidad. Por eso ellos no pudieron atraparlo. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de la gente y la gente defendía a Jesús. Hubieran sido los soldados romanos, la gente le tenía miedo a los soldados. Hubieran abierto y hubieran atrapado a Jesús, pero los soldados también querían de alguna manera a Jesús y lo respetaban. Entonces estos eran los policías que eran contratados, eran mezclados maleantes. Son los mismos maleantes que estaban cuidando el Santo Sepulcro, y el día que Jesús resucitó, ellos echaron la mentira de que se habían robado el cuerpo de Cristo los apóstoles. Entonces ahí te enseña cómo son ellos. Dice la palabra de Dios, dice, lo querían atrapar. La palabra atrapar significa llevarse a la fuerza. Y querían llevárselo a la fuerza, ¿para qué? Pues para callarlo, para matarlo, para que ya no predicara la palabra de Dios, para que ya no hablara. No les gustaba, yo creo, a ellos lo que él estaba enseñando. ¿Por qué? Porque los iba descubriendo. Pero en nuestra época, ¿qué nos podía enseñar a nosotros, tomando en cuenta que Jesús es la iglesia? Pues nuevamente, como te comento, o sea, nos sigue la persecución, ¿no? No todos queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir, lo que a través de sea del Padre o de las misas, lo que Dios nos quiere decir todos los días, no todos queremos escucharlo. Nadie. Querían, dice la palabra de Dios, lo querían atrapar. Y busca una historia, hay un versículo en el libro de Hechos de los Apóstoles, al igual Jesús, hay un discípulo que se llama Pablo, ya lo conocemos. Vamos a leer del versículo 1 al 3, del 1 al 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 al 2. Al igual que estos policías, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 al 2. ¿Yo qué dije? Capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 al 2. Está ahí San Pablo al igual, amaba y quería mucho su religión, y como él fue enseñado por los fariseos, él creía que estaba en la verdad. Y mira lo que intentaba hacer. Hechos de los Apóstoles 9, 1 al 2, habla Señor. Que tu siervo escucha. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor,
se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Pablo o Saulo era una persona que conocía las Escrituras, que leía las Escrituras, que fue enseñado por fariseos y por Gamaliel y defendía capa y espada, tanto que pidió permiso para matar, atrapar a todos los cristianos. Pero pasó lo mismo que los policías. No pudo. ¿Por qué? Porque oyó la palabra de Dios. Oyó una palabra que lo cambió, lo transformó. Los policías que son mandados del templo, al no poder atrapar a Jesús, pues se tuvieron que quedar a oír la palabra de Dios. Y después, cuando se presentan con los judíos, miren lo que pasa en el versículo 45. Versículo 45, miren lo que les dice. Ya van de regreso y mira lo que pasa. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Los guardianes volvieron a los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Aquí ya entra cuando decía Dios, estás en un dilema, porque por un lado están los que te pagan y por el otro lado otra persona que te ha cambiado la vida. Y ahora tienes que tomar una decisión que puede cambiar tu vida, o para el bien o para el mal. Mira lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 24 y 25, creo es Mateo 6, 24 y 25. Jesús les hace una tipo como, ¿será de advertencia o una nota? Vamos a ver qué dice. San Juan 6, 24, 25, perdón, Mateo 6, 24, 25, habla Señor. Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiaría a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Por eso, ¿les digo? Ahí está bien, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Me gustaba ir ahí porque ahora ellos ya están enfrente de los que le pagan. Han estado todo el tiempo con ellos, y aquellos son malos, estos son malos igual, pero ahora tienen que tomar la decisión, porque hubo algo que vieron en Jesús que los cautivó, les cambió el pensamiento y ahora tienen que escoger. En el versículo 44 veíamos que seguir a Jesús, el creer, que el oír solamente una palabra de Él cambiaría completamente tu vida. En el versículo 46, que dice, vamos al 46, habla Sí, Señor. Que tu siervo escucha. Respondieron los guardias: jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el 44 los mandan a capturar. Y vimos a Pablo decide ir a buscarlos. Y estos se quedan a oír a Jesús, y una palabra cambia la vida. Nosotros, al igual que nosotros, a ti una palabra te cambió la vida, y por eso estás aquí. Y llegó el momento que, igual que el versículo 45, tú tuviste que tomar la decisión de ¿qué? De cambiar o de seguir en el mismo camino. Y ahora en el versículo 46, ¿qué fue lo que cambió, por ejemplo, a Pablo? En el versículo en el libro 8 de los Apóstoles, en el versículo 43, Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos del 3 en adelante, del 3 al 7 más o menos, vamos a ver qué es lo que cambió a Pablo, para poderlo comparar con lo que tal vez ellos oyeron. Habla Señor. Que tu siervo escucha. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le envolvió una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él:
Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y dice, una luz bajada del cielo. Los mismos, aquella gente era una persona llena de oscuridad. En su pensamiento eran malos, pero una luz los transformó, una luz los cambia. Es una luz que baja del cielo y te da una transformación total. Pero pues, de nada sirve que esa luz venga si tú no estás dispuesto a Recibirla. Por mucha gente. Creo que en en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7 y 8, ahí nos dice, tenemos que venir disponibles, pero hay veces que la gente no quiere oír y se endurece. Mira lo que dice Hebreos 3, 7 y 8, habla Señor, que tu siervo escuche. El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, Hebreos 3, 7. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Escucha. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Versículo 8. No endurezcan su corazón, como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, ojalá pues, cuando venga esa luz a tu vida o la vida de la gente que está escuchando, pues que no endurezcan el corazón. Esta gente, pues, de alguna manera se cautivaron con la palabra de Dios, porque si le das vuelta al capítulo 4, ahí mismo de Hebreos, en el versículo 12, dice lo que la palabra hace con una persona que está dispuesta, que está disponible, que abre su corazón, como en el momento fuiste tú. Habla Señor, que tu siervo escucha. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y de los pensamientos más íntimos. Palabra de Dios. Señor Jesús. ¿Qué pasó contigo cuando viniste a Dios? Pues estaba pensando eso, como a veces, bueno, más bien yo creo como Saulo, a él lo tumbó de un caballo. Muchas de las veces a nosotros nos tiene, pues no tumbar de un caballo, pero pues sí te quita a veces lo que para ti es lo más importante, ¿no? Que es el apego, ya sea pues a lo material o en mi caso, a lo mejor yo me daba cuenta que para mí lo máximo era mi esposo, ¿no? Y tenía que venir no a quitármelo, porque yo sé que, como dice su palabra, lo que a ti te pertenece nadie te lo podrá quitar. Si así eres fiel a la palabra de Dios, lo que Él te da para ti es para ti. Lo que no es para ti, pues simplemente se va, ¿no? Es que no es malo amar o que ames tú a tu marido. Es enseñarle a tu marido amar a Dios. Si tu marido sabe amar a Dios, lógicamente que te va a apoyar en todos lados, y eso va a traer bendiciones para él y bendiciones para ti. Por eso dice Dios, bienaventurados aquellos que a un profeta le dieron un vaso de agua, porque entonces recibirán bendiciones del profeta. Entonces Dios nos enseña que si enseñamos a nuestra familia a amar a Dios sobre todas las cosas, ellos nos van a apoyar, o vamos a apoyar al que esté más adelante, al que esté más metido con Dios, y al apoyarlo nosotros tenemos bendiciones. Mira lo que dice el versículo, ¿dejamos? 47. 47. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Los fariseos le respondieron, vosotros también vosotros también os habéis dejado embaucar. Te has dejado engañar, dicen algunas escrituras también. ¿Por qué? Porque acuérdate que los fariseos representan a Satanás, están poseídos por el diablo y no quieren perder ahora sí el poder que tienen en el templo. Entonces
Cuando ve que la gente está cambiando, ¿qué les queda hacer? Pues Engañar. Meter la duda. El diablo siempre va a meter la duda. Siempre va a poner una duda para que tú empieces a destabilizarte en tu fe. O te alejas o te afianzas. Lo hizo anteriormente con los discípulos de Jesús. Jesús había hecho milagros. Jesús había curado a mucha gente y tenía multitudes. Dice la palabra de Dios que un día en una sinagoga en Capernaum, no me acuerdo si en Capernaum o en Nazaret, creo que fue en Nazaret, dice que estaba la sinagoga llena de todos los que admiraban a Jesús, de todos los seguidores de Jesús, y el diablo metió la duda. Y mira lo que pasó, versículo San Juan 6:66, San Juan capítulo 6:66. Habla, Señor, que tu siervo escucha. San Juan capítulo 6:66. Cuando ya Jesús había trabajado con ellos, cuando ellos ya habían puesto su corazón disponible, cuando la palabra de Dios ya había penetrado en sus corazones, vino el diablo y los engañó. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se le conoce al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice lo que leíste, dice, nadie puede venir si no conoce al Padre. Lo que hablábamos ahorita de tu esposo. Si tu esposo conociera a Dios, él te apoyaría en todo esto y tu casa estaría completamente llena de bendiciones. Que lo está por ti, pero qué bueno que toda la familia estuviera unida, que todos caminaran por el mismo camino. Y esa gente ya había caminado 2 años con Jesús y lo abandonaron. Pero ¿qué enseña el diablo? Lo de Jesús es pura mentira. Lo que me enseñan los fariseos, también te dejaste engañar. Ese es un mentiroso, un hijo de Satanás, puras mentiras. Jesús es la verdad. Pero hay gente dentro de la iglesia que no importa lo que tú le digas, a lo mejor dudarán un poco, pero saben lo que quieren. Mira lo que pasó con sus apóstoles. Habla, Señor, que tu siervo escuche. ¿Y dónde te quedaste? 67 y 68, creo. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros queréis marcharnos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Unos de la iglesia se van a ir, pero otros se van a quedar. Y se quedan porque sabemos que tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida, tú eres el Hijo de Dios. Si todos los católicos nos pusiéramos esto en la mente, en la actualidad, ese versículo que acabo de leer se manifiesta también en la actualidad. ¿Cuántos mal hablan de la Iglesia Católica? ¿Cuántos sacan gente de la Iglesia Católica engañándolos que la Eucaristía es un símbolo, que no debes confesarte ante un sacerdote, que porque es un pecador, que la iglesia es la prostituta, que la iglesia es la gran ramera? Están engañando. ¿Para qué? Para sacar a la gente de Dios, de Cristo, de la presencia de Cristo, porque ellos saben que la iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, es la única fundada por Cristo, y que la salvación solamente está en la Iglesia de Cristo. Versículo 48. 48. ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Claro que habían creído. Lógicamente que la mayor parte de los fariseos, de los que formaban el comité, pues la mayor parte, el 90% eran corruptos. Todos hacían lo que querían con las mujeres, hacían con las prostitutas lo que querían, hacían dinero, vivían de placer, vivían muy lujosos. Pero había gente que sí creía. Hay 2 en la cruz, Nicodemo y José de Arimatea, pero hay un líder que es el cabecilla, y también empezaba a creer en Cristo. No se mostró directamente, pero un día le dijo a Jesús: dame una prueba. ¿Qué prueba quieres? Si tú un día te timbra el templo, las piedras se mueven, ese día creeré que eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Dijo: no te apures, esa prueba la vas a tener. Antes de que yo suba al reino, tú vas a tener esa prueba. Y el día de la cruz, cuando Jesús dijo: Señor, todo está cumplido, cerró sus ojos, entregó el Espíritu, el templo se vibró, cayó,
ese hombre estaba rezando y vio cómo se abrió la cortina y quedó el Santísimo expuesto. Y ese día tembló de miedo él, porque dijo, esta es la prueba que estaba esperando. ¿Quién era él? Jesús. No, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 34 al 39. Preguntan los fariseos, ¿hay alguien acaso del comité o un jefe que se haya transformado, que haya creído en él? Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 34 al 39. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo. Colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 1,400 hombres. Más tarde pareció, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí, pero también éste pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrán abajo, pero si vienen de Dios, ustedes no podrán destruirlos y ojalá no estén luchando contra Dios. Palabra de Dios. Dicen. Te alabamos, Señor. Eso dice, Gamaliel dice, si es de Dios permanecerá, si no es de Dios no va a permanecer. Los fariseos murieron, el templo se acabó todo lo que había, se acabó el templo, el sacerdocio, las ofrendas, y surgió el nuevo sacerdocio, la nueva iglesia, la iglesia católica, y ya pasaron 2000 años, tempestades, tormentas, terremotos, y la iglesia sigue viento en popa. ¿Por qué? Porque Él dijo, si son de Dios, permanecerán. Y así va a permanecer, aunque los hermanos protestantes, con todo el amor y el respeto, echen y le echen, la iglesia nadie la va a poder tumbar. Ni los malos sacerdotes, ni los malos obispos, ni los malos diáconos, ni los malos laicos, ni las religiosas, sino permanecerá porque es Cristo mismo. Cristo mismo dijo algo que me llama la atención. Si es de Dios, permanece. Dios decía, si yo mando a mis profetas, el profeta tendrá que mostrar un milagro o una profecía y se tiene que cumplir. Si se cumple, es que yo lo mandé. Si no se cumple, es un mentiroso. En la iglesia protestante hay muchos que dicen ser profetas y dicen que se va a acabar el mundo y que va a pasar esto. Y puras mentiras. Y la gente sigue creyendo en ellos. Hay alguien que es más que una profeta, y esa es la Virgen María, y se ha aparecido en Fátima, en Lourdes, en Medjugorje, y ha dado profecías, y se cumplen, y se cumplen, y se cumplen. Yo, a las gentes que están viendo, pues ojalá se pongan a ver las profecías de Lourdes, las profecías de Fátima, las de Medjugorje, que desde el año 1981 está hablando día a día, la Virgen hablando, y diciendo cosas que van a pasar. Están pasando las cosas. Hay una profecía bien grande que viene para la iglesia también, y para todos. Ahorita hablamos un poco de ello, pero digo esto porque la gente ve que se cumplen las profecías y no le quieren creer a la Virgen, no quieren creer que la Virgen viene de Dios. Hay unos que dicen, estos son demoníacas, son imágenes del diablo, son apariciones de Satanás. Las apariciones de Satanás serían para acercar a Satanás. Las apariciones de Dios son para acercarte a Dios. Y la Virgen María lo que hace es que te arrepientas de los pecados y que te acerques a Dios. Pero aún así la gente no cree, lo mismo que pasaba con los fariseos. Si esto de Dios permanecerá, y si hay una prueba, tendrá que pasar, tendrá que ser, si hay una profecía, te tendrá que cumplir. Versículo 50, 49.
Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Eso es fuerte. Sí. Esa gente, porque ellos maldicen y Cristo enseña a no maldecir. Maldecir. Tú no debes maldecir a nadie. Al contrario, les da para que se transformen. Y mira lo que dice, los que no conocen la ley son los malditos. Pero lo malo de ellos tenían que educar al pueblo y no lo hacían. Mira lo que Jesús, lo que Dios Padre les dijo allá en el capítulo de Oseas, en el capítulo 4, versículos, yo creo 6 y 7. Oseas capítulo 4, versículos 6 y 7, hablándole a los fariseos, hablándole a los saduceos y a los escribas. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Ajá. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Padece mi pueblo por falta de conocimiento, porque has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio, porque has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se cumplió la profecía? Sí. Ellos no enseñaban correctamente y enseñaban para su beneficio, y Dios le dijo, como mi pueblo se está padeciendo por ignorancia, entonces ahora te quito el sacerdocio y te quito todo, y le quitó el templo y le quitó todo, se destruyó todo, punto. Y inicia la nueva iglesia en la cruz. En Isaías 6:66 dice, acaso, Isaías 66:7 dice, acaso yo que abro las matrices, ¿no podré yo tener un hijo? Claro que puedo abrir la matriz de quien quiera. Y nace un pueblo nuevo, nació la nueva iglesia. Dice en el versículo 18, dice, de ahí, de este pueblo que vendrán de oriente y poniente, sacaré nuevos sacerdocios. La nueva iglesia crece y sale adelante. Y Jesús, así, para que su pueblo no padezca o pedezca de ignorancia, mira lo que les enseña a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, bueno, ya una vez todo cerrado, 18 al 20, habla, Señor, que tu siervo escuche. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está, ahora ya es una nueva iglesia, ya es una nueva orden de Jesús. Ahora vayan ustedes, bauticen, incorpórenlos al cuerpo de Cristo. Después de que los incorporan del cuerpo de Cristo, enséñenle todo lo que les he enseñado. Pero desgraciadamente, muchos sacerdotes ya no están haciendo esto. Y es triste decirlo, pero dentro de la Iglesia Católica se está repitiendo lo mismo que se repitió en la Iglesia Judía. Y hay una profecía de la Virgen donde dice, no se cumplió esta profecía, dice, y hallarán la gran ciudad, habrá muchos sacerdotes muertos, muchas religiosas, el Papa correrá y se pondrá en una cruz, orará, ahí lo alcanzará la muerte y lo matarán. Un castigo a la iglesia por desobediencia a Dios, por no haber enseñado, por no educar, por no hacer el trabajo que Dios les ha encomendado. Hay muchos sacerdotes y obispos que ya no creen en la Eucaristía. Y esto, pues, hay que orar y rezar por ellos, pedirle a Dios por ellos, pedir por nosotros para que la fe no se nos venga, sino al contrario. Decía el Padre Pío, decía, la Iglesia Católica, el Vaticano, dijo, ya se metió el humo de Satanás, y ustedes son unos carniceros que masacran el cuerpo de mi Señor. Así dijo fuerte. Y es triste, pero se está volviendo a repetir lo mismo, orar por la iglesia. Versículo 50. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente a Jesús. 51.
¿Acaso nuestra ley juzgará a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Era la ley, no podías llevar a alguien a enjuiciarlo si no había primeramente un juicio legal, o sea, no lo podías encarcelar, no le podías dar una condena, tenías que hacer un juicio legal. Y ellos rompieron eso con Cristo cuando lo atraparon, lo llevaron inmediatamente a la casa de Anás y Caifás, e inmediatamente, amaneciendo en la mañana, se lo llevaron a enjuiciarlo. ¿Para qué? Para que no hubiera sospechas, para que no hubiera problemas, para tapar ese juicio que era malo. Pero a fin de cuentas sabemos que el diablo es así. El diablo quiere destruir la palabra de Dios, porque sabe que si tú oyes palabra de Dios, tú te vas a alejar de él, y al alejarte de él, pues él pierde la presa, y eso es lo que no quiere. Él quiere llevarse todos al infierno. Dice, ¿qué lectura podemos meter ahí? A ver, repite otra vez 52. Sí. El 51. Ajá. ¿Acaso nuestra ley juzgará a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Ellos según predican la ley, según ellos hablan de la ley, mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículos, yo creo del 20 al 23, Romanos 2, del 20 al 23 más o menos. Sí, ellos que predican, mira lo que dice Pablo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Romanos capítulo 2, versículo 20 al 23. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Educador de ignorantes, maestro de niños, ¿por qué poseen en la ley la expresión misma de la ciencia y la verdad? Instruyes a los otros, a ti mismo no te instruyes. Predicas no robar y robas. Prohíbes el adulterio y adulteras. Aborreces los ídolos y saqueas sus templos. Tú que te glorias en la ley, transgrediéndola, deshonras a Dios. Porque como dice la Escritura, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre los gentiles. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Por eso tú que estás aprendiendo, que estamos aprendiendo, nunca, jamás de los jamases, dice Dios, conforme tú estudies y más estudies, Dios abre el conocimiento y Dios te va a dar más cosas a ti, y vas a crecer y la gente se va a enamorar de ti, desgraciadamente, ¿no? Porque al que ven es a ti, no ven a Cristo, no ven a Dios. Y si tú caes en ese pecado de soberbia, pues vas a terminar con lo que muchos, enseñando cosas que no son de Dios para tu beneficio y sirviendo al diablo en vez de servir a Dios. Por eso permanecer con los pies en la tierra y enseñar lo que Dios nos enseña y cumplirlo también, tratarlo de llevarlo a cabo. En el versículo 53. Habla, Señor. 52, perdón. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Ellos le respondieron, también tú eres de Galilea, indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía discípulo con que se me olvidó el nombre. Les decía, pues ustedes según saben de la palabra de Dios y hacen otras cosas diferentes. Y ahora aquí les dice, estudia las escrituras, le están diciendo a Nicodemo, estudia las escrituras. Ellos sabían que Jesús era de Belén, que radicaba en Nazaret, pero era de Belén, de la descendencia del rey David. Pero ellos que presumen de saber las escrituras, de querer engañar para que el pueblo voltee a otro lado, mira lo que Jesús les dijo, hablando también con unos discípulos, venían en el camino de Maús, San Lucas capítulo 24, versículos del 25 en adelante. Jesús les llama la atención. Ustedes, ¿acaso en Galilea tiene que venir el Mesías? Y Jesús contesta, habla, Señor, que tu siervo escucha. San Lucas capítulo 24, 25 en adelante, 25 al 27 aproximadamente. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro. ¿Sí? San Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Ok. Habla, Señor, Que tu tu siervo siervo escucha. escucha.
Entonces él les dijo, qué poco entienden ustedes, y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenían que ser así, y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Palabra de Dios. Todas las cosas que Cristo vivió, que Cristo pasó, se cumplieron. Estaban escritas en las Escrituras, se cumplieron. Él las llevó a cabo todas, pero ellos no querían abrir el corazón. Jesús les llamó la atención allá en San Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Les llamó la atención a ellos, les llamó, aparte que les llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Les enseñaba por qué ellos no querían acercarse a él. San Juan capítulo 5, 39, 40 habla, Señor. Que tu siervo escucha. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Ese es el detalle, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ellos sabían de las Escrituras, pero no querían venir a Jesús porque tenían miedo de perder la comodidad o porque estaban poseídos completamente por el diablo y no iban a cambiar. Jesús decía, déjame ver tu rostro, y se les quedaba mirando. ¿Y para qué quieres ver mi rostro? Dijo, para cuando esté en el cielo, no olvidarme de ti. Y si yo a veces me pongo a imaginar el fin de esas personas, a veces nosotros nos enfocamos nomás en esta vida y dejamos lo celestial, cuando lo celestial tiene que ser lo primero. Y entonces... Y es que, perdón que te interrumpa, pero aquí, bueno, cuando empezamos a estudiar, como nosotros que ya llevamos más, bueno, yo ya llevo 3 años con ustedes, pero hay más en el grupo que llevan más tiempo. Pero es que te da un momento que tú empiezas a leer, a estudiar la palabra de Dios y a llevarla a la práctica también en tu vida, te da mucho conocimiento, te abre tu conciencia, te abre el amor, o sea, te abre tantas perspectivas que teníamos nosotros como humanos, como dices, o sea, estábamos más enfocados en el mundo, en el materialismo. Ahorita que ya nosotros estamos estudiando más, que ya tenemos un poco de conocimiento y que a nuestro alrededor vemos tantas cosas, te das cuenta que si tan solo, como dices ahorita y como nos está diciendo Dios el día de hoy, si tan solo escucharas, si tan solo leyeras, verías todo lo que se abre a tu alrededor, ¿no? Y es que entre más abres el corazón a Dios, Dios te va dando más responsabilidad, y Dios se siente orgulloso porque estás haciendo las cosas conforme a Dios. Es más responsabilidad, porque entre más conocimiento te dé, tú ya no puedes hacer lo mismo. No. Por eso no es tan fácil enseñar, porque que el día que vayas al juicio, Dios me va a enjuiciar, no como una persona que no conoció. Va a decir, te abrí el conocimiento y cometiste errores, por eso le digo a Dios, ayúdame, porque yo solo caigo, pero contigo lo puedo todo. Mira lo que pasa ahora, el último versículo, habla Señor, que tu siervo escucha, y cada quien se fue para su casa, ¿no? Sí. Y se volvió cada uno a su casa. ¿Qué entenderías ahí? En el último versículo. Se volvió cada uno a su casa. Pues cuando ya estás, pues ya una vez como lo que hemos estudiado en este evangelio, en este capítulo de San Juan, en el 7, al terminar dice, y se volvió cada uno a su casa. Yo creo que ahí ya nos está diciendo, ya vas más tranquilo, ¿no? Ya vas más purificado. Mira, tienes que ir a predicar la palabra. Habla de cada quien a su casa. Mira, Proverbios capítulo 9, versículo del 1 al 6, y Proverbios 9 del 13 en adelante. Habla de 2 casas. Acá había un Nicodemo que creía en Cristo, y había unos fariseos que no creían a Cristo. Y cada quien se fue para su casa. ¿Cuál casa? Habla Señor, que tu siervo escucha. Proverbios capítulo 9, 1 al 6. La sabiduría construye su casa. ¿La sabiduría quién es? Cristo. Cristo es la sabiduría. Cristo construye su casa. Y levanta sus 7 columnas. ¿Cuáles son las 7 columnas? Los 7 sacramentos. 7 sacramentos. Vale.
sacrifica a sus animales y prepara sus vinos, porque está preparando su mesa. ¿Cuál mesa? Eucaristía. Y luego sigue. Manda a sus sirvientes para que pregonen desde las terrazas de la ciudad alta. ¿Qué son las doncellas? Las vírgenes. Las campanas. Vengan. Y luego. Desde una vuelta por Dense. una vuelta por aquí, ustedes que no saben. A los que no piensan en nada les dice: vengan a comer mi pan y a beber mi vino que he preparado. Esa es la Eucaristía. Dejen a un lado su locura y vivirán. Caminen por los caminos de la verdad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos decían, ¿ustedes han creído esas mentiras? Pues aquí está la verdad. La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Él la fundó con siete columnas, 7 sacramentos y un alimento para el Espíritu, que es la Santa Eucaristía. Vengan, coman y beban de mi cuerpo, beban de mi pan, vivan de mi vino, que es mi sangre, a todos los incautos. Pero necesitamos ir. ¿Cómo los apóstoles van a cumplir esa promesa de enseñar si nosotros no nos acercamos con un corazón dispuesto? Y cada quien se fue para su casa. Esta es la primera casa. Hay otra, versículo 13. Habla el Señor, que tu siervo escucha. 13 al 16. Doña Necedad es chismosa, estúpida e ignorante. Esta es la otra mujer. Esta no es la de la Iglesia Católica, esta es la competencia, la que quiere hacerle competencia a la Iglesia Católica. Y Cristo la llama estúpida, necedad e ignorante. Ahí no vas a hallar sabiduría. Si estás en esa casa no vas a hallar sabiduría. Y luego se sienta a la puerta de su casa sobre un asiento que domina la ciudad, para llamar la atención de los transeúntes, de los que van derechos por su camino. ¿Quiénes son los que van derecho por el camino? Los que van para la Iglesia Católica. Y él se pone en medio y les empieza a gritar. ¿Qué les grita? Quien sea inexperto que venga aquí, y al insensato le dice: el agua robada es dulce, el pan a escondidas es sabroso. También les ofrece bebida y comida, pero aquí les ofrece agua y un pan robado. Y allá no, allá es un pan que es el cuerpo de Cristo y un vino que es la sangre de Cristo. O sea, acá también te ofrecen, y mucha gente, mira lo que pasa. Pero ignora que allí habitan los fantasmas y que sus huéspedes están en el fondo del abismo. Ese es lo triste, que no se dan cuenta que al salirse de la Iglesia Católica a ir a otras doctrinas, van en el camino del Abismo. Que Dios tenga misericordia de ellos. Ahí terminó San Juan capítulo 7 y si Dios quiere la próxima semana empezaremos a hablar del capítulo 8. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el común Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy reverbuye en sus corazones. Es Cristo hablándonos, es Cristo enseñándonos. Hay una sola iglesia, un solo sacrificio. Es tiempo de ir purificando nuestras almas. ¿Hasta cuándo vamos a empezar a purificar nuestras almas? Vas a llegar al cielo con esa alma completamente manchada y tendrás que entrar al purgatorio para purificarte allá. Empieza a purificarte aquí. Y como dijo Tere, cuando empiezas a trabajar en las cosas de Dios, Dios te llena de bendiciones. Eso es, yo quisiera dar todos los ejemplos que Dios me ha dado, todas las cosas que Dios me ha dado, pero no acabaría ni en varios programas. Pero no necesito platicar. Tú mismo experiméntalo, acércate a Dios y tu familia será bendita, porque vivirán bajo la gracia de Dios y bajo el manto de la Santísima Virgen. Solamente necesitas decir que sí. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.